¿Sabían que hasta finales del año pasado estábamos muy cerca de poder vislumbrar el fin de uno de los mayores asesinos del siglo XX? Pero que ahora tendremos que esperar unos años hasta que la situación política cambie. Hablemos de esta droga milagrosa, el lenacapavir, que podría ser el equivalente a la vacuna contra la viruela. El fin del sufrimiento para millones y millones de personas que cada año contraen VIH. El VIH surgió casi de la nada en los 50s y 60s y se volvió una crisis de salud, empezando por los hombres LGBT en Estados Unidos y expandiéndose a todo el mundo en los 80s y en los 90s, hasta que en su pico la enfermedad mataba a más de 1 millón de personas por año. Desde entonces, y gracias al rápido desarrollo de la tecnología médica, pues el VIH ha dejado de ser una sentencia de muerte y hoy en día una persona con VIH que consume los medicamentos necesarios, que se llaman tratamientos antirretrovirales, tiene una vida que puede ser igual de larga e igual de saludable a la de una persona que no tiene el virus. Sin embargo, la transmisión de este virus todavía continúa siendo muy usual y especialmente en ciertas zonas como en África subsahariana es casi que una pandemia, con entre 15 y 20% de la población viviendo con el virus. Hoy en día se estima que aproximadamente 40 millones de personas viven con el virus y otras 40 millones han muerto por las consecuencias del VIH. Hablemos aquí en un momento de cuál es la diferencia entre VIH y SIDA. El VIH es un virus de inmunodeficiencia humana, que cuando entra al cuerpo de una persona se empieza a reproducir, al principio muy rápido y luego cuando el cuerpo vuelve a ganar, con un poquito más de lentitud. El problema es que una vez el virus se da cuenta que no puede reproducirse simplemente y ya, lo que empieza a hacer es atacar ciertas células especiales del sistema inmune y entonces evita que se siga luchando contra el virus. Y con el tiempo, la enfermedad va volviendo a coger fuerza hasta que el sistema inmune de la persona colapsa y se desarrolla la enfermedad del VIH, que es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida o SIDA. No todas las personas con VIH tienen SIDA, de hecho la gran mayoría hoy en día jamás lo desarrollarán porque tenemos justamente medicamentos que impiden que esta enfermedad se transmita. Estos medicamentos vienen en 3 tipos. Está la profilaxis preexposición, la profilaxis postexposición y el tratamiento antirretroviral, que suenan muy raros, pero básicamente lo que quiere decir son medicamentos de más o menos las mismas familias que se toman antes de haber sido expuesto al VIH, es decir, a un encuentro, sea sexual o no sexual, que tenga el riesgo de transmisión, en las primeras 72 horas después del encuentro de riesgo o una vez se ha transmitido la enfermedad y uno vive con VIH. Las 3 cosas son supremamente eficientes para sus propósitos respectivos. El PrEP y el PEP para evitar la transmisión del virus y lo hacen con altísimas tasas de eficiencia, y el tratamiento antirretroviral para llegar a un estado que se llama la carga viral indetectable, que básicamente lo que quiere decir es que hay tan poquitos virus en el cuerpo que no es posible detectarlos en un examen. Sin embargo, es importante que desafortunadamente, por cómo se reproduce el VIH, una vez una persona tiene el VIH en su cuerpo, lo tendrá toda su vida. Pero con la carga viral indetectable, no solo una persona jamás desarrollará SIDA y no morirá de la enfermedad, sino que además no puede transmitir el virus, no se lo puede dar a nadie más de ninguna forma. Y entonces esto hace que básicamente la persona tenga una vida completamente ordinaria y no se tenga que preocupar por transmitir la enfermedad. Estos medicamentos han sido salvadores y han salvado ya millones de vidas y van a seguir salvando millones de vidas. El problema es que usualmente exigen un tratamiento muy riguroso. Normalmente los 3 tipos de tratamientos se hacen a través de pastillas que se toman diariamente o 2 veces al día. Y si bien el PrEP en particular es supremamente eficiente, aproximadamente 99% de eficacia en reducir transmisiones, si no se toma bien o si se deja de tomar, baja mucho esta eficacia. Y no solo es fácil saltarse una dosis de cualquier medicamento, sino que además muchas veces, especialmente en el sur global, las personas no tienen la plata para mantener regímenes completos de medicamentos y estos regímenes le cuestan mucho dinero a los estados. Entra el lenacapavir, un medicamento desarrollado hace un par de años por una farmacéutica estadounidense que parece verdaderamente una droga milagro. El lenacapavir tiene ciertos beneficios que son muy favorables en comparación con otras drogas antirretrovirales. Por ejemplo, uno de ellos es que mientras que otras drogas tienen tasas de efectividad del 95, 97, 99%, el lenacapavir, hasta lo que hemos visto, es 100% efectivo, tanto en mujeres como en hombres, de evitar la transmisión de VIH. Y además tiene pocos efectos secundarios en comparación con otras drogas antirretrovirales que pueden ser un poco pesados en los riñones o el hígado. Quizás lo más importante de todo es el método de aplicación. En vez de tener que estar tomándose una pastilla todos los días o incluso 2 pastillas por día, lo único que hay que hacer es una vez cada 6 meses recibir una inyección y listo.
hay una inmunidad prácticamente del 100% a la transmisión del VIH. Esto es histórico y en los casos de ser bien ejecutados, pues claramente podrían prevenir la transmisión de VIH a futuro y acabar la enfermedad en una generación. En particular, eso se veía como una gran ventaja para las mujeres jóvenes, que hoy en día, especialmente en África, componen más de la mitad de los nuevos casos de VIH en el mundo. A nosotros nos quedaron un montón de estereotipos y de prejuicios de la pandemia del SIDA en los 80s y en los 90s, y uno de ellos es la asociación a ciertos grupos de personas. En los 80s eran las 4 H's: homosexuales, haitianos, hemofílicos y usuarios habituales de drogas, pero hoy en día pues se ha limitado mucho más este caso a homosexuales, ¿cierto? Mucha gente ve a el SIDA como una enfermedad homosexual. Pero hoy en día la gran mayoría de las personas a las cuales se le transmite el virus son mujeres, y las mujeres sufren mucho por este estigma porque al final la gran mayoría de pruebas y la gran mayoría de acuerdos y pues fundaciones y apoyos a las personas que sufren de VIH y de SIDA están dirigidas hacia personas de la comunidad LGBT, y a las mujeres las dejan un poquito ignoradas. La distribución del lenacapavir iba a ser dirigida principalmente a mujeres en África subsahariana e iba a beneficiar a este grupo, y el gobierno estadounidense había determinado que una vez sus propias entes regulatorias, la Administración de Comida y Drogas, autorizaran el uso del lenacapavir, ellos iban a manejar un proceso de inoculación a millones de mujeres en la zona. Pero, pues desafortunadamente, el gobierno Trump determinó que ya no iba a pagar este sistema. Y Estados Unidos, hasta ese momento, había sido responsable por financiar más de 2/3 de todos los proyectos en contra del VIH a través del mundo. Como si esto no fuera suficiente, Estados Unidos ya dijo que le va a comprar a la farmacéutica la gran mayoría de las drogas que está produciendo y que no las va a utilizar para todo el mundo, ¿cierto? No va a ser un tema de salud público, sino solamente para las madres y las mujeres que están amamantando a sus hijos. Un poquito irónicamente, la farmacéutica se llama Gilead. ¿Cómo Gilead? Con Estados Unidos comprando estas cosas, pues claramente en todos los países africanos ya no van a tener la oportunidad de manejar distintos programas frente a los cuales necesitan financiamiento, y millones de personas que no tienen ninguna culpa más allá de dónde nacieron van a contraer la enfermedad, y va a ser más difícil que los estados financien los tratamientos para mantenerlos con vida. Pero hubo todo un drama porque Elon Musk dijo en un resumen publicitado que ellos habían accidentalmente cancelado el financiamiento en contra del ébola y luego se dieron cuenta y lo volvieron a traer. Pero acá se muestra que claramente sí hay un interés en reducir el apoyo a la lucha en contra de las enfermedades. Robert Kennedy, que es el secretario de Salud de Trump, además es un negacionista del SIDA, que básicamente quiere decir que él no cree que el VIH causa el SIDA, y sigue pues una teoría que era muy usual en los 80s, pero que ahora está completamente desacreditada, que dice que pues él cree que esta cosa causa el SIDA. Entonces pues básicamente lo que dice es pues no vamos a luchar más contra un virus que nosotros pensamos que es completamente inocuo. Y pues al final no seamos inocentes, ¿cierto? Es muy claro que lo que hay acá también es un juicio de valor de personas que creen que la transmisión de SIDA es un juicio o es algo que se gana una persona por no ser lo suficientemente moral. Y está muy bien que crean eso, pero no está muy bien que lo conviertan en política de salud, porque lo que terminan haciendo es amenazando el bienestar de millones de personas simplemente por un juicio moral. En particular, un juicio moral que está atado a, entre muchas otras cosas, la homofobia. Claramente, pues el mayor responsable de esto es el gobierno estadounidense, que está cortando fondos, pero otros países fácilmente podrían incrementar sus contribuciones a ayuda internacional. Y pues personalmente yo pienso que la respuesta obvia sería incrementar el presupuesto de apoyo internacional, no simplemente porque es lo correcto moralmente hablando, sino además por el hecho de que al momento de pues reemplazar a los Estados Unidos en dar apoyo para evitar enfermedades y pandemias, pues estás haciendo a tu país quedar mejor internacionalmente. Desafortunadamente yo no soy el que toma esas decisiones y pues mis queridos colegas en la etapa internacional no están de acuerdo conmigo. De hecho, los gobiernos progresistas del Reino Unido y Canadá y el gobierno alemán, que estaba tan convencido de querer ser un actor positivo en el mundo y un actor que gastara más plata alemana, los tres han cortado significativamente la ayuda internacional, poniendo en peligro programas internacionales como los de Naciones Unidas. Y cuando digan las Naciones Unidas son inútiles, este no es el lado inútil de Naciones Unidas, este es el lado que salva a 20 millones de personas anuales de morir de hambre. Pero con recepción de 13% de lo recibido para Sudán y solo 50% de las obligaciones, pues mucho de este apoyo internacional va a fallar. Otro ejemplo, que cuando los estados se meten en el nacionalismo y dejan de pagar una política común, el que sufre no son ellos, son las personas más necesitadas del mundo.